Nunca supe en qué momento el miedo se volvió costumbre. Supongo que fue desde niño, cuando aprendí a medir mis palabras, a caminar sin hacer ruido y a leer el gesto de mi padre antes de que abriera la boca. Santiago. Así se llama el hombre que nos dio el apellido, pero nunca el refugio. Tengo 18 años y durante mucho tiempo creí que así era la vida. Una casa donde el silencio pesa más que los gritos y donde una mirada puede doler más que un golpe. Mi hermana Roberta tiene 15. Ella y yo crecimos bajo el mismo techo, pero cada uno aprendió a sobrevivir a su manera. Mi padre siempre fue un hombre agresivo, seco, como si los sentimientos fueran una debilidad que despreciaba. No necesitaba razones para hacernos sentir pequeños, parecía disfrutarlo. Había días en los que todo estaba en calma y, aún así, encontraba la forma de romperla. Una burla, un comentario venenoso, una risa cruel justo cuando más seguros nos sentíamos. Yo me refugié en el deporte. Corría, entrenaba, competía. En la cancha era fuerte, rápido, admirado. Pero en casa eso no valía nada. Para Santiago nunca era suficiente. Si ganaba, decía que cualquiera podía hacerlo. Si perdía, me llamaba inútil. No sirves para nada, repetía, como si esas palabras fueran una verdad que necesitaba grabarme a fuego. Roberta, lo de ella era distinto, y quizá por eso más cruel. Mi hermana canta como si el mundo no doliera, como si la música pudiera curar lo que las palabras de mi padre rompían. Desde pequeña lo hacía sin darse cuenta, tarareando mientras dibujaba o cantando bajito antes de dormir. Y eso, inexplicablemente, lo enfurecía. Cada vez que Roberta cantaba, él se reía, una risa dura, burlona. Luego venían los gritos, que eso era ridículo, que perder el tiempo no llevaba a nada, que cantar no servía para vivir. Más de una vez la hizo llorar solo con mirarla mientras alzaba la voz. Nunca la dejó participar en festivales, concursos o eventos de la escuela. Mientras vivas en esta casa, se hace lo que yo digo, sentenciaba. Yo veía cómo mi hermana se apagaba poco a poco, cómo bajaba la voz, cómo dejaba de cantar en público, cómo escondía sus cuadernos de dibujos. Y no podía hacer nada. Cada intento de defenderla terminaba conmigo recibiendo el doble de humillación. Mi madre estaba ahí, pero también no estaba. Es una mujer de carácter débil, o al menos eso parecía. Nunca se interponía. Nunca levantaba la voz para protegernos. Se quedaba callada, con la mirada baja, como si temiera que cualquier palabra suya encendiera algo peor en Santiago. A veces creo que nos quería, pero el miedo pudo más. O tal vez se convenció de que no había salida. Así crecimos, Roberta y yo aprendiendo a resistir, a esconder lo que somos, a esperar que el día termine sin que estalle una tormenta. Yo contando los años para irme, ella soñando en silencio con escenarios que no le estaban permitidos. Esta es nuestra historia, no porque queramos contarla, sino porque callarla nos ha dolido demasiado tiempo. Yo era pequeño cuando todo se rompió, pero recuerdo esa noche como si la tuviera tatuada en la memoria. Mis padres gritaban otra vez. No era una discusión distinta a las demás, pero sí fue la última. En medio de los reproches y la rabia, mi padre le dijo a mi madre, Beatriz, que lo mejor era separarse. Lo dijo sin dolor, casi con alivio. Nosotros, Roberta y yo, escuchábamos desde el cuarto, abrazados al miedo. Mi madre aceptó, no porque quisiera, sino porque entendió que seguir juntos solo nos iba a destruir. No quería vernos sufrir más, ni vivir con el terror de que un día los gritos se convirtieran otra vez en golpes cuando Santiago perdía el control. Él se fue prometiendo ayudarnos económicamente. Dijo que no nos abandonaría. Al principio cumplió, luego cada vez menos, hasta que la ayuda simplemente dejó de llegar. Pasaron 3 años sin él. 3 años sin insultos, sin humillaciones,
sin ese ambiente asfixiante, pero también 3 años de carencias. Hubo días en que no comíamos, días en los que un pan duro y una taza de café eran todo lo que había para engañar al estómago. Mi madre hacía milagros, o al menos lo intentaba. Mi madre era orgullosa. El día que se separaron le gritó a Santiago que no lo necesitaba, que ella sola sacaría a sus hijos adelante. Quiso ser fuerte, quiso demostrarlo, pero la realidad fue más dura. Nosotros pagamos ese orgullo. Pasamos hambre. Aprendimos a callar el ruido del estómago y a fingir que no dolía, y aunque la casa estaba en silencio, ese silencio también pesaba. Con el tiempo entendí que mi madre se equivocó en aquellas últimas palabras que le gritó a mi padre: «No te necesito». No porque no fuera capaz, sino porque el mundo no perdona el orgullo cuando la necesidad aprieta. Después de 3 años sin el sostén de Santiago, todo empeoró. Yo crecí rápido, obligado por las circunstancias. En la escuela cada vez pedían más: útiles, cuotas, uniformes, transporte. El deporte fue mi salvación. Entrenaba como si la vida se me fuera en ello, y tal vez así era. Gracias a eso obtuve una beca para estudiar una carrera. Fue una victoria, pero no suficiente. Una beca no llena la despensa. Roberta también brillaba. Su talento la llevó a conseguir una beca en la preparatoria por pertenecer al grupo de arte. Cantaba, creaba, soñaba, pero en casa seguíamos contando monedas. Había becas, sí, pero faltaban zapatos, comida, medicinas, tranquilidad. Mi madre aguantó todo lo que pudo. La vi hacerse más pequeña con los años, más cansada, más sola, hasta que un día ya no pudo más. Santiago se dio cuenta de nuestra situación y Beatriz respondió a su llamada. Ese día la vi romperse por dentro. Se humilló. Le pidió que regresara porque no podía sola con los gastos de sus hijos. Yo quise gritarle que no lo hiciera. Quise detenerla. Pero el hambre y el miedo pesan más que las palabras. Santiago volvió, y con él regresó el infierno. Cuando mi padre regresó, lo primero que hizo fue observar. Quiso ponerse al corriente de nuestras vidas, como si pudiera recuperar el tiempo perdido solo mirando. Al principio no opinaba. Nos dejaba ir a clases, entrenar, cantar, volver a casa. Esa calma nos confundió. Por un momento pensamos que tal vez algo había cambiado. No tardamos en descubrir que no. Un día fue a la escuela. Recuerdo su mirada recorriendo los pasillos, dura, evaluándolo todo. Ahí se enteró de que yo formaba parte del equipo de atletismo. No solo eso, era el mejor corredor de la escuela. Mis entrenadores hablaban de mí con orgullo. Mis compañeros me respetaban. Yo, por primera vez, sentía que valía para algo. A Santiago no le importó. Dijo que correr no era un futuro, que era una pérdida de tiempo, que no iba a permitir que me ilusionara con algo inútil. Escuché esas palabras con el mismo nudo en el estómago de siempre, ese que creí olvidado durante los años que estuvo fuera. Con Roberta fue peor. Mi hermana cantaba cada vez mejor. Había participado en concursos, se presentaba en pequeños locales de la ciudad, la gente la aplaudía. Tenía talento, y eso era evidente para todos, menos para él. A Santiago le pareció vergonzoso verla en ese ambiente. Dijo que esa carrera no era decente, que las mujeres que se dedicaban a eso terminaban siendo mujeres fáciles. Nunca olvidaré el rostro de Roberta en ese momento. La vergüenza, la rabia, el dolor mezclados en silencio. Yo sentí como algo se rompía otra vez dentro de mí. Nos humilló, nos hizo sentir sucios por soñar, pequeños por destacar, culpables por ser quienes éramos. Y entendí que su regreso no era una segunda oportunidad para nuestra familia, sino el comienzo de una nueva condena. Mi madre nunca volvió a ser la misma desde que Santiago se fue la primera vez.
Aunque la separación fue de común acuerdo, algo dentro de ella se rompió para siempre. Beatriz no era una mujer autosuficiente ni fuerte como quiso aparentar aquel día. Siempre había dependido de mi padre para sostener el hogar, para tomar decisiones, para sobrevivir. Cuando él se fue, ella se quedó vacía. Cayó en una tristeza profunda que nadie supo cómo nombrar en ese momento. Yo sí la vi apagarse, perder el brillo, quedarse horas mirando la nada. Empezó a refugiarse en el alcohol. No todo el tiempo, no de golpe, pero cada vez más seguido. Salía a trabajar, cumplía afuera, pero dentro de la casa todo era un desastre. El orden, la comida, las responsabilidades dejaron de existir. Roberta y yo crecimos antes de tiempo. Nos hicimos cargo de la casa, de nuestros estudios, de pagar cuentas como podíamos, y de cuidar a nuestra madre. Éramos niños jugando a ser adultos, cargando un peso que no nos correspondía. Yo cocinaba, limpiaba, organizaba. Roberta hacía lo mismo y además intentaba sostener a mamá cuando se derrumbaba. Aprendimos a no pedir ayuda, a no quejarnos, a seguir adelante aunque estuviéramos rotos por dentro. Fue en ese punto, cuando ya no podía más, que mi madre tomó la decisión que cambiaría todo otra vez. Avergonzada, cansada, derrotada, pidió que Santiago regresara, y él volvió. Mi padre no cambió. Nunca lo hizo. Al contrario, con el paso de los meses su carácter se volvió más violento, más colérico. Todo le molestaba. Cualquier cosa era motivo para estallar. Pero las peores humillaciones eran para mi madre. No sirves para nada, no sabes hacer nada. Le gritaba sin pudor, sin importar que Roberta y yo estuviéramos escuchando desde nuestras habitaciones. Cada vez que intentaba defenderla, la furia de Santiago se multiplicaba. Nos gritaba que con una madre así nunca llegaríamos a ser nadie, que estábamos condenados al fracaso. Sus palabras se clavaban como cuchillos, una y otra vez. Un día cruzó una línea que jamás pensé posible. Nos prohibió seguir con nuestras actividades. Ni atletismo, ni canto, nada. Intentamos explicarle que gracias a eso teníamos nuestras becas, que era lo único que nos daba un futuro. No le importó. Ordenó que nos alejáramos de ese mundo, como lo llamó, con desprecio. Roberta y yo lloramos, de rabia, de impotencia, de dolor. Nos veíamos lejos de él, estudiando en universidades importantes, viviendo de lo que sabíamos hacer. Y de pronto, todo parecía terminar ahí. Los días pasaban y seguíamos desesperados. Entonces decidimos acudir a nuestros consejeros escolares. Les contamos todo. Ellos se negaron a perder a 2 alumnos que tantos triunfos le habían dado a la escuela. Por primera vez en mucho tiempo, alguien nos escuchó. Yo ya era mayor de edad. A Roberta aún le faltaban unos meses. Fue entonces cuando nos dijeron algo que cambió todo. Debíamos acudir a la corte y pedir que sacaran a nuestro padre de la casa, que le dieran una orden de alejamiento y, al mismo tiempo, yo solicitar la custodia de mi madre y de mi hermana. Para Santiago fue un golpe directo a su ego, a su necesidad de control. Cuando le llegó el citatorio dijo que eso jamás iba a suceder, que nadie lo sacaría de su casa. Pero ya no estábamos solos. Nuestros consejeros pusieron a nuestra disposición el equipo legal de la escuela y comenzaron a armar el caso. Aparecieron pruebas que durante años habían sido llamadas accidentes. Registros de hospitales, moretones, brazos rotos, costillas lastimadas. Testimonios de vecinos que nos conocían desde niños, que escucharon los gritos, que sabían de la violencia que se vivía dentro de esa casa. Mucha gente habló. Demasiada verdad junta como para seguir escondiéndola. Mi madre casi no pudo aportar. Su mente estaba rota. Ella aún creía las palabras de Santiago. No sirves para nada. Eso fue lo más triste de todo.
La juez leyó las pruebas, nos escuchó a Roberta y a mí, entendió lo que pedíamos. Luego quiso escuchar a Santiago, darle la oportunidad de contar su versión. Y él, fiel a sí mismo, se condenó solo. Gritó: «Es mentira todo. Yo no los castigaba, yo los corregía. Siempre apliqué correcciones para que fueran buenos hijos. Pero parece que no sirvió, porque ahora son unos malagradecidos y están del lado de su madre inútil». No paró de gritar, de humillar, de justificarse. Cada palabra fue un clavo más en su propia sentencia. La juez no necesitó decir mucho después de eso. Ordenó 5 años de cárcel por maltrato físico a menores, le quitó el derecho a la casa, que pagara 100,000 pesos por manutención atrasada y que cubriera el tratamiento psicológico de mi madre, cuya depresión había sido causada por años de humillaciones. Ahí terminó todo. Fue el final de un villano manipulador, sádico y violento, y el inicio de nuestra oportunidad de brillar por nosotros mismos. Espero que nunca hayas vivido lo que nosotros vivimos.